Ok, amados y bendecidos, hola a todos. Tengo para ustedes para compartir un pensamiento que lo voy a definir así como un pensamiento para la semana o pensamiento de la semana, ¿ok? Entonces eso quiere decir que toda la semana cuando estemos grabando, usted va a recibir un pensamiento de la semana, ¿ok? Espero que sea tu guía para los próximos 5, 6, 7 días hasta la próxima grabación. Y de hecho, pues, la invitación, bendecido, es que usted medite en ese pensamiento del día. Y dice así, bienaventurados los limpios de corazón o de mente, entiéndase pensamientos, porque los limpios de mente, nosotros, veremos siempre al Señor o a Dios a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, esto es una gran invitación para que mantengamos firme nuestra forma de pensar, ¿ok? Y que siempre nuestra forma de pensar sea direccionada y orientada y seguida, ¿verdad? Por el pensamiento de Dios, porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces vamos a seguir bendecido. Esta es la clase número 6. Recuerda que estamos en el programa Edificadores 2021. Ok, entonces yo quiero empezar diciendo que la gracia de Dios, bendecido, la gracia de Dios es un misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Hemos hablado que este misterio estuvo escondido desde antes de los sistemas predominantes. Yo los llamaría sistemas dominantes, sistemas impositivos e influyentes del mundo. Así lo describe el apóstol Pablo allá en la carta a los Éfesos, donde dice que este es un misterio que Dios lo hizo y lo estableció desde antes de la fundación del mundo, y que Dios a usted y a mí nos predestinó en amor, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, al interrogante, ¿qué fue primero? A ver, ¿qué fue primero? La gracia de Dios creada por él mismo en la eternidad, o los sistemas y el mundo dominante, impositivo e influyente. Ok, entonces te doy un segundo. Oye, qué buena eso, ¿verdad? A ver, cuando hablo de sistemas, bendecido, cuando yo hablo de sistemas y cuando aún la Biblia habla de sistemas, porque antes de hablarlo yo me estoy refiriendo a los escritos de la Biblia, se está hablando de líneas de pensamientos. Y aquí recordamos un principio. Ojo con este principio, bendecido, que esto lo vimos desde el comienzo. Y recuerda que yo hace un año exactamente, en la primera enseñanza que hicimos en las grabaciones acá en casa, yo tuve una enseñanza que dice así: todo empieza o todo empezó por un pensamiento. Entonces, así dice el principio. Todo lo creado por Dios, oído, todo es todo. Todo lo creado por Dios fue establecido por un pensamiento. Oído, todo lo creado por Dios fue establecido por un pensamiento, entiéndase, por una voluntad del Eterno o por voluntad eterna, para cumplir su propósito por el cual fue hecho, ¿verdad? Entonces, asimismo la tierra fue creada por Dios y todo lo que existe en ella, ¿verdad? Pero recuerde que con la existencia del hombre entran a la escena o a funcionar líneas de pensamientos o sistemas dominantes, como yo lo he llamado, o predominantes, que se manifiestan por los hombres por medio de la información adquirida. Pongo ahí entre paréntesis. Aquí no estoy distinguiendo si esta información es buena o si esta información proviene del conocimiento corrompido. Entonces vamos a ir hilando un poco más fino
acerca de esta línea de pensamientos, porque recuerda que toda la creación, todo lo que en ella existe, y al ser visible la existencia humana, pues inmediatamente entran líneas de pensamientos dominantes o predominantes que he oído que se manifiestan por medio de información adquirida. Esto quiere decir, bendecido, y ya te dije que sin distinguir, o sea, sin tener en cuenta si la información es buena o no es buena, ¿verdad? O es del conocimiento corrompido, lo que quiere decir que el hombre adquirió conocimiento corrompido. El hombre fue quien decidió, llenar esa mente, pasando de un estado de inocencia a un estado de conciencia, que ya usted sabe y lo hemos visto en las clases de los tiempos, en las dispensaciones de los tiempos, acerca de que el hombre ya adquiere conocimiento. Algo también que usted tiene que recordar es que Dios quiso, llenar la mente. Sí, porque recuerda que Dios, cuando forma al hombre, lo hace un ser viviente. Pero la voluntad de Dios para él era que esa mente que estaba en ese ser viviente, llenarlo de conocimiento poco a poco para ir creciendo en ese beneplácito de Dios. Pero al recibir el hombre esa providencia de esa información adquirida, lo que hace es que rompe la relación con Dios. ¿Ok? Entonces, ya te dije que todo parte de una información adquirida. Mira que todos estos patrones de funcionamiento son veraces y son repetitivos en la medida que los días y los tiempos pasan. ¿Por qué? Porque lo que hoy recibimos, bendecido, precisamente es una información, ¿verdad? Usted está sentado allí en el lugar donde está, en su casa, en el lugar de su trabajo, donde usted se encuentra, bendecido, compartiendo en familia con su núcleo familiar o estando solo en su casa, ¿verdad? Usted está recibiendo esta información de conocimiento acerca de la revelación de la gracia de Dios y del misterio que ha sido conocido y ha sido revelado por Dios por medio del Espíritu Santo, para que usted sepa, bendecido, para que usted sepa lo que usted tiene, para que usted sepa lo que Dios le ha concedido, para que usted sepa lo que usted tiene derecho y para que usted sepa también todos los beneficios que que Dios le dio, ¿verdad? Cuando usted entra por sus oídos espirituales y aún por estos oídos naturales, ¿verdad? Entra esa información, porque esa información va alimentando, bendecido, su hombre interior o su ser interior, que tanto en este episodio vamos a dar bastante de qué hablar. ¿Ok? Entonces, la información adquirida, ya te dije que esa información puede ser buena o puede ser del conocimiento corrompido, produce en la mente de los hombres maneras o formas de pensar. Mira esto. La información adquirida, y vuelvo y te digo, que ya aquí no distingo si esta información es buena o es información del conocimiento corrompido, produce en la mente de los hombres maneras o formas de pensar que a su vez muestran y definen comportamientos e ideales, creencias, ciencias, estilos de vidas, condiciones, reglas y mandatos que los mismos sistemas instaurados por los hombres se presentan bajo una constitución. Entiéndase como el conjunto de normas, de estatutos, de directrices e instrucciones que rigen una institución. Mira, que es tan así, que es así y tan así, que funciona así. Y no hay nada, cuando estos ideales, cuando estos comportamientos, cuando estos estilos de vida, cuando las mismas ciencias, creencias, filosofías, reglas y mandatos se instauran en la mente de una persona, mira, cuando son así y eso establece una manera o una forma de pensar, puede ser definida
en la mente de los hombres. Entonces, no hay nada, oído, no hay nada que pueda mover de la mente de la gente esas ponencias claras en diversas, distintas y diferentes maneras de expresarlas, ¿ok? Que yo al final del cabo, meditando un poco en este tema, he observado, y usted mismo lo puede observar y puede analizar, que nadie logra ponerse de acuerdo con sus mismas directrices y normas. Aún entre ellos mismos presentan sus propias diferencias porque, claro, cada uno o cada una, así como piensa, funciona. Y eso es clave, ¿verdad? Así como cada quien piensa, así mismo, de la misma manera funciona. Bueno, antes que este planeta existiera, y también algo de principio, antes que este planeta existiera, Dios arquitectó la gracia, bendecido. Mira, mira, esto es tremendo porque es lo que nos atañe a nosotros y es lo que compartimos. Nosotros compartimos el misterio de la gracia de Dios. Nosotros compartimos la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, Dios arquitectó desde que antes que existiera este planeta, Dios arquitectó la gracia. Mira, Dios mismo allí en la eternidad la estructuró, pues la dibujó, la pintó, la analizó, mira, y la volvió a analizar. Y cuando Dios se sintió complacido con lo que había estructurado, pensado y analizado, mira, ¿sabes qué hizo Dios? Esta gracia, oído, Dios es sabio, bendecido, pero ¿sabes qué? Mira lo que hizo Dios pensando en ti, pensando en este tiempo, pensando en este siglo, pensando en el 2021, o más bien pensando en el año en que tú naciste. Mira, Dios mismo la escondió. Dios mismo la escondió por miles y miles y miles de años. Pero que en esta dispensación, oído, que es la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia, pues Dios le plació que a los que le aman, oído, les sea revelado el misterio. Entonces, yo aquí abrí un paréntesis porque me interesa saber, o me interesa a mí, mejor dicho, que usted sepa qué refiere la palabra esa que dice que Dios le plació a los que le aman le sea revelado el misterio, porque esto suena como una frase excluyente. Pero oído, Dios no hace acepción de personas, ni mucho menos la predicación o la palabra que sale de nuestra boca, porque la palabra de gracia no hace acepción de personas. Por eso es que nosotros no estamos regidos bajo normas, directrices, mandamientos que manipulan, incluso manipulan las creencias y la fe de Dios en nosotros. Nosotros no estamos para eso. Y nosotros lo que hacemos, y Dios no es excluyente, es que en todo este tiempo que llevamos conociendo esta revelación, y cuando dice allí a los que aman, oído, es que nosotros estamos dando a conocer el plan de Dios para el hombre. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que hace este curso, esta clase, ¿verdad? Que de cierta manera hemos visto como todos los seres humanos con carne y hueso, como hemos visto como todos los seres humanos con corazón y estómago, hemos visto como todos los seres humanos con sangre y piel y con mente para pensar, oído, han tratado por algún medio, oído, de conocer el misterio de Dios. Mira esto, y esto es muy bueno. Y yo le doy gracias a Dios porque esto no es obra nuestra, esto no es obra humana, esto es un designio de Dios y que Dios nos está dirigiendo y hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que Él es el que coloca las palabras que debemos hablar y las palabras de anunciar, oído, entre nosotros y entre ustedes y a cualquier persona este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo que viene a ser el plan de Dios para el hombre en este tiempo. Entonces, como yo decía en la clase anterior, Dios te trajo a ti con un propósito. Ahora, Dios te hizo para que tú conozcas este misterio, porque los misterios no pueden seguir estando escondidos.
los misterios de Dios tienen que ser revelados. Entonces, esto que yo he llamado y que la palabra y Pablo dice el misterio de Dios, algunos lo llaman el plan de Dios. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? A los que aman a Dios, no quiere decir que Dios ama a todo el mundo. Una cosa es que a los que están interesados, oye, a los que están interesados, porque Dios estableció la gracia para todos, oído, así como el sacrificio de Jesús fue para todos, el beneficio lo recibieron todos, pero una cosa es que usted lo reciba y otra cosa es que usted lo esté disfrutando. Entonces acá lo que enseñamos en la revelación del misterio es cómo usted se beneficia y cómo usted debe funcionar en el plan de Dios. Entonces a estos interesados, a ti, yo que me interesé hace 20, 10 años, muchos años atrás, me interesé en conocer algo más de este misterio, porque Dios, vuelvo y te digo, Dios nos amó y ama a todos los hombres por igual. Entonces está diciendo que a los inquietos, a los interesados, a los que desean salir de su zona de confort y decirle no más tradiciones de hombres, a los que están intentando en salir y ser expulsados de los sistemas costumbristas y religiosos, de sistemas predominantes, hasta pues seguir o continuando con sus sistemas antiguos y viejos, de la manera como Dios operó y trató con los hombres, que entre otras cosas, bendecido, entre otras cosas, sepan que esos tiempos y estas dispensaciones se acabaron. Eso es así, se acabaron. Entonces sigo diciendo para aquellos que están en esa búsqueda de una identidad para funcionar a la vida de Cristo, y los que precisamente tienen esa intención de ser formados en la gracia de Dios. A estos, a Dios que se refiere a estos, a los que le aman, a los interesados, ¿verdad? A los inquietos, a los que están en ese plan de conseguir, digamos, funcionar en la verdad presente de Dios y vigente en el pacto de la gracia. Se les ha revelado y se les seguirá revelando el misterio, porque la gracia tiene revelación progresiva y lo que Dios quiere es que usted esté inundado, sumergido en la plenitud de Cristo y que tu mente sea la mente de Cristo aquí en la tierra. Eso es muy importante. Entonces vamos a la Biblia. Ve allí conmigo Efesios capítulo 3. Dice así, Efesios capítulo 3. Dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue dado o me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender. Mira esto, que ahí está la clave por el cual no se deja saber o mucha gente no sabe, porque leyéndolo, aquí dice, porque por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación a Pablo recibió el misterio de la gracia. O sea, lo que estaba escondido se le reveló, el plan de Dios y el para qué, el propósito, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual ustedes pueden entender. O sea, que no era para Pablo solamente, sino que Pablo, yo me imagino a Pablo allá revisando esos manuscritos originales, esas tablas, esos textos, indagando, preguntando, inquieto, interesado, porque él amaba esta obra, él amaba el plan de Dios para la tierra. Entonces me imagino que él leyó y entendió. Entonces dice, ustedes también leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que es el misterio de la gracia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Oído, cómo estaba la mente de esas otras generaciones. Ahí lo está diciendo claramente, ¿eh? Misterio, o sea, la gracia de Dios, que en otras generaciones, entiéndase como tiempos o dispensaciones, no se dio a conocer a los hombres o a los hijos de los hombres. Oye, ¿por qué no se les dio a conocer? Porque Dios les dio como que esa marcha, ese libre albedrío,
para que siguieran funcionando en su propia manera de pensar y en sus propias tradiciones y costumbres, porque Dios le había puesto el velo a esta gente. Dios le puso el velo. Recuerda que a los videntes y a los profetas de esa época le fueron cerrados sus ojos. Dios los mandó a un sueño profundo, ¿ok? Para que si viendo no vieran y si leyendo no pudieran leer. ¿Te acuerdas? Allá está en Isaías 29. Entonces dice, como ahora usted lee, puede entender. ¿Y sabes por qué? Y ojalá usted me entienda. Usted puede entender porque tiene el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo es el que le hace saber la revelación de Cristo. Entonces, leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. O sea que hay una orden divina, hay un decreto divino que dice que ahora por tener usted el Espíritu Santo, a usted le es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que ustedes son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está diciendo que le fue revelado. Hombre, te tengo una gran noticia que tiene que interesarte, ¿verdad? Es para ti la noticia. Dice que usted es coheredero. Mira esto. Usted bendecido, usted que me está escuchando, es coheredero y miembro del mismo cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Pues Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, usted coheredero y miembro del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. O sea, no estamos hablando de 2 ni 3 cuerpos. El mismo cuerpo que es la iglesia, una sola, bendecida. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Está hablando qué? Del Evangelio, de un solo Evangelio, el de Cristo, no el de Jesús. Porque es que en el de Jesús, recuerda que fue en otra generación, fue otra dispensación donde estuvo la Virgen María la doncella, estuvieron los discípulos. Y ese tiempo fue el anuncio del misterio de lo que venía tras lo que en él tenía que ser visto, ejecutado y presentado y producir un resultado de beneficio para nosotros que somos el cuerpo. Y me estoy refiriendo a esa manifestación de Dios por medio de la palabra que se hizo carne hace más de 2000 años. Pastor, alguien enseguida puede decir, pastor, pero es que siempre dices lo mismo. Bueno, me toca siempre decir lo mismo. Sí, es así. Porque la gente cuando lo lee no lo entiende. Entonces me toca a mí decirlo porque el fundamento de la doctrina de Cristo, predestinada desde antes de la fundación del mundo para los hombres, se basa en el sacrificio de Jesús y lo que él produjo para nosotros. Ahora, si esto te aburre o te causa alguna molestia cada vez que lo oyes, bueno, ten cuidado porque es porque quizás pueda gustarte el toque-toque, el tumba-tumba, o que el pastor o líder que te enseña o te orienta haga las cosas por ti. Y pilas, porque es un mal síntoma de cualquier influencia dentro del sistema dominante, influyente, religioso, que impide desenmascarar la semilla en la libertad del Espíritu Santo. ¿Ok? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Entonces, por esto, bendecidos, somos, mira, usted, cada vez que usted se levante en la mañana, diga, gracias Dios, porque somos unos privilegiados. Mira, ya que muchas personas llegan a las congregaciones, entiéndase el lugar físico donde se reúne el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, las personas van por algo. Como tú y yo algún día, ¿verdad? Las personas van por algo. Más que se les enseñe el propósito de ir, van para conseguir algo. Llámese una salida, una resolución de alguna situación en particular. Asisten o van por una respuesta, por un milagro, para que alguien le diga sobre el futuro. En fin, algunos van por ir,
como parte de un contrato o por complacer a la persona que lo invitó, buscando, eso sí, mejorar su situación, llámese económica, financiera, de salud, pensando que lo importante es obtener cosas materiales y su balanza se basa en lo material. Y esto pueden pasar dos escenarios. El primero, cuando tienen recursos suficientes, asumen que Dios está de su lado, pero cuando le falta algún bien, llámese bienestar o comodidad, o alguna otra cosa que falte a sus expectativas, se alejan de la congregación, o sea, se alejan del alimento o de la persona que les da el alimento del espíritu. Empiezan a protestar o a criticar, pero ignoran que lo primero es conocer ese misterio escondido de Dios o plan oculto, como lo dice la traducción hebraica. La segunda escena o el segundo escenario, cuando consideran que lo han conseguido todo y se autoproclaman autosuficientes o dependientes de su fuerza. Que incluso renunciar al conocimiento de la revelación de la gracia y al evangelio de Cristo lo convierte en bendecido en su primera elección o su primera reacción, lo que el apóstol Pablo llama deslizarse de su gracia. Esto es en el hombre, mira, un patrón que se repite una y otra vez y es tan común que ya la gracia les parece nada e insuficiente frente a todos esos beneficios obtenidos o los beneficios, favores, regalos como dones que les ofrece esta nueva vida. Y que entre otras cosas, esta nueva vida, que es la nueva creación en Cristo, oído, que usted la tiene, pues Dios no la dio porque a Él le plació regalárnoslas a nosotros. Tengo que decirle algo, amado amigo. Pues el solo hecho de saber que Dios para esta dispensación nos haya tenido en cuenta para hacernos partícipes del conocimiento de su misterio, para hacernos partícipes de su herencia, como herederos del reino de la gracia de Dios, mira, es más que suficiente y eso no tiene precio. El privilegio más grande, bendecido, y siéntase dichoso, doblemente bendecido. El privilegio más grande para un hijo de Dios consiste en que el mismo Dios sabio y eterno Padre nos haya dado a conocer su secreto. Dios dice que a los que aman, Él les revela esas cosas que ningún ojo vio y que ningún oído escuchó. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. Vamos allá. Primera carta del apóstol Pablo al cuerpo, a los creyentes, al cuerpo, que es la iglesia, que estaban en Corinto, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón o mente de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que, ahí está. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio porque no podían verlas, ni oído oyó porque no podían escucharlas, ni han subido al corazón o mente de los hombres porque estaban tapadas y veladas. Son esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Misterio. Pero Dios nos las reveló el misterio a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, bendecido, mira, hemos aprendido que somos bendecidos. Hemos aprendido que somos privilegiados. Hemos aprendido que fuimos creados y luego formados, como lo estudiamos en la clase 1 y 2, donde hablamos de nuestra creación siendo espíritus, imagen y semejanza de Dios. Usted sabe, ya lo sabe, ¿no? Que somos espíritus como Él y que luego fuimos formados. En esa formación, mira, Dios sopló tres cosas. Y revisando Génesis capítulo 2, versículo 7, usted se da cuenta que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mira, entre otras cosas te digo, bendecido, innegable, mira, innegable, por favor, innegable que Dios fue el creador de la vida del hombre para hacerlo un ser viviente.
traerlo a este mundo, a la tierra, a la tierra, para reinar de esta gracia de su reino y de todas las cosas creadas desde la misma eternidad. Allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Él recibe revelación de este misterio de haber hecho Dios al hombre un ser viviente o un alma viviente, y dice, vamos allá, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ahí está. Y lo está recibiendo Pablo, ¿eh? Mira, y Pablo todavía no había nacido cuando sucedió esto y le fue revelado a Moisés. Es que ni el mismo Moisés también recibió esta información. Fue una información adquirida, buena entre otras cosas, porque era la voluntad de Dios. Entonces dice aquí Pablo, así también está escrito. O sea, Pablo dice, a mí el Espíritu Santo me está diciendo que lo que se dijo allá, lo que le dijeron a Moisés, a mí ahora me lo están decretando, me lo están diciendo y me lo está garantizando el Espíritu Santo de la promesa. Y me está siendo revelado por el Espíritu que así también está escrito, que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Encontré otra traducción que dice, la escritura dice, Adán, el primer ser humano, fue creado como un ser dotado de vida. El último Adán, como un espíritu que da vida. Mira esto, mira esto. Dios mío, qué tremendo. Mira, para darle Dios vida al primer ser humano, para darle vida Dios al primer ser humano, tuvo que formarlo de un estuche, de un caparazón, llámese cuerpo, con tres cosas. Algunos amigos nuestros de la gracia le llaman coche o vehículo. Entiéndase esta parte de la historia entre creación y formación del hombre como la creación de Dios perpetua y eterna, siendo los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre, que Dios, pensando allí en su mesa de arquitectura, en su mesa de dibujo, crea un plano con una construcción genuina, crea un plano, una proyección de lo que iba a acontecer de principio a fin y de fin a principio, porque esa es la eternidad. Y en esa construcción genuina, visible y materia, cuerpo. Y si aprovechamos la ocasión en que Dios lo hizo dibujar, Dios lo visualiza al hombre en sus diferentes etapas, tiempos o dispensaciones. Y dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios formó y sopló. Mira, y tres cosas sopla Dios al hombre. La primera cosa es la sangre, porque dice la Biblia que la vida en la sangre está. La otra cosa es que le entrega al hombre es el alma, la mente, la razón, el nepech, que del hebreo significa alma con vida, pero una alma, una vida vacía, sin ciencia, sin conocimiento alguno. Y después Dios mismo se metió con el hombre a vivir allí, que es la Zoe. Pero que también aprendimos en clases anteriores que la información que iba a adquirir al hombre, que era contraria a lo que Dios estableció, la era parecido, logró desviar los sentidos de Eva. Y esta Eva pues compartió, le quedó fácil compartir la información adquirida del conocimiento corrompido con Adán, y así llenaron su conciencia del conocimiento del bien y del mal, y así se dieron cuenta que estaban desnudos. De dos cosas se llenó su conciencia en ese momento, o sea, de dos cosas llenaron su conciencia Adán y Eva en ese momento, como fue la obra muerta y el miedo. Nótese, bendecido, que el aparecido, y esta es una frase que
que me quedó sonando y que la verdad quiero compartirla contigo con una gran expectativa y atención. Mira, nótese, porque es que lo que hace la impartición de la información adquirida por parte del aparecido hacia Adán y Eva es que le enseña a ellos la obra muerta y el miedo. O sea, todo lo que produce una información corrompida, bendecido. Obra muerta, tratar de justificarse, ¿verdad? Y es lo que hace el hombre cuando recibe una información corrompida o que establece, digamos, una sensación o un criterio de pensamientos contrarios al de Dios, que primero establece el hombre una obra muerta, queriéndose como que justificar el hombre un pensamiento o justificar sus acciones, creyendo que lo que se hizo o lo que ha hecho pues no produce ningún mal, y trata como que de empatarlo con una mentira a medias o con acciones a medias que lo que hacen es embarrarla más. Entonces establece la hora muerta y el miedo. Entonces nótese que el aparecido no les pone en su conciencia el conocimiento de un homicidio. El aparecido o la información adquirida por parte del aparecido no coloca en la conciencia del hombre un conocimiento de un adulterio, ni mucho menos drogadicción, ni cualquier aberración sexual, ni nada de esto, ni ninguna obra carnal. Simplemente, simplemente les enseñó a obrar, a justificarse, a decir mentiras, a tapar la herida, a tapar la llaga, a destapar un hueco y destapar otros, ¿ok? O tapar un hueco y destapar otros. Y por más, o como enseñó Jesús, mira, a tratar de remendar un vestido nuevo que fue roto o un vestido viejo que necesita remiendo. Más bien así. Entonces, el enseñarles a obrar puso en su conciencia, oído, este primer sentimiento, que es el miedo. Porque este árbol, como lo escribe en sentido figurado la Biblia, conocía que finalmente esas dos cosas traerían como consecuencia toda la maldad. Y es, como te dije, esta es una afirmación que estoy haciendo y es muy valiosa para tu entendimiento. Y vuelvo y te digo, piense, y voy a tratar de terminar con este pensamiento, porque tengo mucho material, pero la idea no es que esto apenas una introducción de lo que vamos a seguir hablando en las próximas clases, porque se trata de tu hombre interior, se trata de la mente de Cristo, se trata de la plenitud de Dios en tu vida. Y como te decía al principio, mira, bienaventurados los limpios de mente. Y yo declaro que tú tienes una mente para Cristo. Tu mente es de Cristo y para Cristo, ¿ok? Entonces piense, analice y considere usted que el aparecido, entendiendo como una información corrompida, no les pone en su conciencia el conocimiento de un homicidio o adulterio, ni mucho menos drogadicción, etcétera, 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 sino que simplemente, mira, simple, llanamente simple, les enseña a orar y puso en su conciencia el miedo. Y de ahí traería como consecuencia toda su maldad. ¿Ok? Entonces, bendecido, para terminar y declararte una palabra, yo declaro que toda situación presente está sujeta a cambios. Mira que este tiempo para ti es el año de grandes oportunidades. Esta mañana alguien me escribía en el WhatsApp, me escribía: mis puertas están abiertas. Mira, y es así. Tus puertas están abiertas para que recibas cada día y en cada momento la riqueza de las naciones, y los reyes poderosos de esta tierra se rindan ante la unción multiplicadora de tus semillas sembradas. Declaro buenos tiempos. Adiós. Hasta una próxima vez.